La mayoría de las personas acostumbramos pedir el consejo de un especialista. A continuación, compartiré la recomendación que el equipo de Sexo Luego Existo tiene para ti. Por extraño que parezca, ha salido recientemente al mercado un perfume con olor a vulva. Sí, a vulva. Y es que está comprobado que este olor provoca deseo sexual en muchos hombres y favorece la excitación. Cuando a un varón heterosexual se le somete a oler secreciones vaginales, los ácidos grasos presentes en forma de feromonas provocan cambios en sus células cerebrales y aumentan los niveles de testosterona. La mayor elevación de testosterona en los hombres ocurre cuando las mujeres se encuentran en periodo de ovulación. Los creadores del perfume dicen que basta una mínima porción untada sobre tu piel. ¿Tú lo comprarías? A continuación, la doctora Laura Flores responderá algunas preguntas del público. Gracias, Vero. Vamos a ver ahora una de las preguntas que nos hace un televidente en la calle. Tengo un hijo que ronda los 10 años. Si empezamos a notar que tiene contacto más allá de la amistad o demasiado cariñoso con compañeros de su mismo sexo, ¿cómo hacer para no bloquear o no incentivar o no hacerlo sentir mal en ese sentido? Es decir, ¿puedo detectar desde ahora ya una conducta homosexual o es algo normal que a esta edad tenga contactos demasiado cariñosos? Bueno, no se puede detectar la homosexualidad a ninguna edad en realidad. No se ha logrado hacer un perfil como para decir, este niño tiene una orientación que la va a mostrar después de la pubertad. En este caso es normal, los 10 años está en la adolescencia temprana y en la pubertad. Y en la adolescencia temprana los hijos empiezan a separarse de los padres para probar autonomía e independencia, sobre todo emocional y física. Y siempre eligen amigos o imágenes de quien admiran, como tratando de decir yo quiero ser como esta persona y como la otra. Además de eso, de admirar muchas veces a algún hombre y no tienen que ser, esa admiración no tiene que ver con la orientación, sino tiene que ver con un modelo a seguir, una persona que es importante para ellos, que pueden ser amigos o pueden ser adultos, el maestro, el padre, el tío, etcétera. Otra de las cosas es que también puede tener juegos sexuales que todavía se consideran juegos sexuales de la infancia, hasta antes de los 12 años, en donde quieran hacer acercamientos corporales. Y los niños, todos estos acercamientos corporales para autodescubrimiento y comprobar que los cuerpos son iguales y reaccionan igual, generalmente los hacen a través del juego, porque el juego sí es permitido en los niños, el acercamiento directo no es permitido. Yo le diría quédese tranquilo, como nosotros sabemos que la homosexualidad no es una decisión ni es una influencia, si su hijo tiene una orientación homosexual, en algún momento usted lo sabrá. Mantenga mucha comunicación con él, mucha confianza para que en este caso él hable con usted de su vida erótica, de su sexualidad en general, independientemente de la homosexualidad o de la heterosexualidad que él pudiera tener. Vamos ahora con unas de las preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través del correo Sexo Luego Existo. Y una de estas dice, ¿existe alguna causa por la que en una familia haya varios hermanos homosexuales? Bueno, hay una posibilidad y se ha visto esto, como se cree ahorita que un gran factor que determina la conducta homosexual y la orientación homosexual tiene que ver con la genética. Se han encontrado ahora en familias que se estudia mucho más hermanos, hermanas homosexuales, entonces probablemente sea una cuestión genética. La siguiente pregunta dice, mi hija de 8 años tiene juegos de exploración, besos y caricias con niños y niñas, ¿es normal? Sí, como decíamos antes en la pregunta del televidente en la calle, los hijos a esa edad tienen juegos sexuales y lo que tratan es de observar los cuerpos y comprobar que son iguales un cuerpo que otro porque siempre están cubiertos. El que sea con niños o con niñas no importa porque es con quien se pueda acercar. Generalmente son con iguales, o sea, niños de la misma edad. Y no tiene nada que ver, lo importante es no regañarlos y a lo mejor platicar y conservar una puerta abierta a la comunicación. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Vamos ahora a la sexualidad en letras.
Doctora, perdón, cuando llegamos a un consultorio con este problema como padres, que a lo mejor mi hijo tiene 16 años, ya me dijo que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. ¿Cómo se trabaja en terapia todo esto? Bueno, depende el estado en el que lleguen los padres, de cuánto hace que el hijo les dijo. Lo primero que hace uno es pues algo que llamamos tribuna libre, ¿no? O sea, es dejarlos hablar y que hablen todo lo que, cómo ha sido esta historia del descubrimiento o la sospecha y luego la confirmación cuando el hijo les dice. Y entonces, bueno, uno detecta dónde ha habido más dificultades, con qué están teniendo, en dónde están atorados, qué están teniendo dificultades, ¿no? Y bueno, básicamente es eso en una primera consulta donde uno escucha y escucha bastante. Las primeras consultas siempre tendremos que tender a bajar la angustia. Los padres llegan angustiados. Es muy frecuente ver que los padres lloran, padres y madres lloran en consulta, porque de verdad es algo que les preocupa. Yo creo que una gran cantidad de padres no tienen un rechazo completo al hijo, tienen un rechazo a la figura de la homosexualidad o del lesbianismo. Que ya tenemos Sí, marcada. no es al hijo que quieren. Pero, ¿y qué será más esta preocupación? ¿Lo que mi hijo puede sufrir siendo homosexual o el qué dirán? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Es a lo que se va a enfrentar mi hijo, es qué dirá la gente, o sea, cómo le vamos a decir y qué va a decir de nosotros familia, porque no es nada más que va a decir del hijo, ahí va mucho los papás que van a decir de nosotros, van a pensar que no lo supimos educar, que en algo fallamos, etcétera, todo esto, ¿no? Y aparte de eso es no saber, vamos, no tener un modelo de cómo trato a un hijo porque pensamos que la homosexualidad es una cuestión totalmente diferente. Repito, no estamos acostumbrados en ese momento a verlos como personas, como hijos, sino que ya como homosexual o lesbiana. Y entonces, después de eso, pues en un segundo momento, lo estoy resumiendo grandemente, lo que se tiene que hacer es darles información acerca de la homosexualidad, dependiendo de los recursos de los pacientes y de de la consulta, bueno, les deja uno a veces hasta lecturas y todo esto. Ahora, hay padres que van solos, hay padres que van padres e hijos, hay padres que van ellos primero y luego el hijo va o viceversa, ¿eh? Ya. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que llegan y dicen, oye, es que quiero que me ayudes con mis papás, ¿no? Yo no tengo bronca con mi homosexualidad o con mi lesbianismo, yo estoy Pero mis padres, sí. pero ayúdame con ellos porque ellos son el problema. Y en realidad, bueno, sí, cuesta mucho trabajo en esta sociedad y con nuestro aprendizaje cómo aceptar todo esto, pero no es precisamente es un acercamiento, establecer comunicación asertiva entre los padres y los hijos, hablarles de esos 7 periodos del duelo, de saber esto. Sí, es que la verdad, los Básicamente, hijos están preocupados por los padres y los padres por los hijos y a veces ni siquiera nos enteramos por la falta de comunicación. Hablamos de los padres de hijos gays, lesbianas o bisexuales. Acompáñenos a un corte. Regresamos.